Colombia, una tierra de ríos caudalosos, selvas impenetrables y mares que nos conectan con el mundo. Pero ¿cómo hemos movido nuestras riquezas hasta ahora? ¿Cómo pasamos de trueques indígenas y caminos de herrería a puertos de desembarque, era de la digitalización? Bueno, compruébelo ahora. Hoy queremos invitarte a un viaje a través de tiempo, un viaje sobre la evolución de la logística colombiana, esa disciplina invisible que mueve alimentos, mercancías y el desarrollo del país. La logística no es solo transporte, es planificación, infraestructura, tecnología y estrategia. Es el puente que une al productor con el consumidor, al campo con la ciudad y a Colombia con el mundo. Desde las rutas ancestrales de intercambio indígena hasta las autopistas 4G, los ferrocarriles, el cable aéreo cafetero y la digitalización actual, exploraremos los grandes hitos que han transformado nuestra forma de movernos y de crecer. La verdad es que hoy en lo que es Colombia habitaban tribus indígenas. Antes de las carreteras, de los puertos y demás, ya tenían sus propias redes logísticas, aunque por supuesto no lo llamaban así. Los muiscas, los taironas y otras culturas precolombinas establecieron rutas de intercambio para hacer trueques entre regiones, como la sal, la esmeralda, el oro y la pluma. Todo esto circulaba entre caminos de herradura, a pie o con animales de carga como las llamas. Uno de los mercados más importantes está en Turmeque, donde diferentes comunidades intercambiaban sus productos. Desde el altiplano cundiboyacense, viajaban los bienes hasta la Sierra Nevada y la costa Caribe. Como no conocían la rueda ni los vehículos de tracción animal, todo el transporte se hacía a pie. Los caminos eran angostos y difíciles, adaptados a la topografía montañosa del país. Con la llegada de los españoles, las rutas indígenas se transformaron. Nació la infraestructura colonial con caminos reales que conectaron los nuevos centros administrativos como Santa Fe de Bogotá con los pueblos. Pasando por pueblos como Villeta, Guaduas y Facatativá. Uno de los caminos más importantes fue el Camino Real entre Honda y Bogotá, con una distancia de 155 kilómetros que permitía desplazar la mercancía por el río Magdalena hasta el altiplano. Aunque se construyeron puentes y otras estructuras, la geografía y el clima eran un reto. Cosas como las lluvias intensas, el deslizamiento y el aislamiento complicaban el mantenimiento de estas rutas. ¿Te imaginas organizar un ejército en plena selva, sin carretera, sin GPS, enfrentándote a montañas, ríos y frío extremo? Pues eso hizo Simón Bolívar en 1819 durante la campaña Libertador. La logística también fue un factor muy clave. Se tenían que movilizar soldados, armas, comida, uniformes, absolutamente todo, y hacerlo en el momento indicado. Por eso se crearon almacenes militares y se impuso una disciplina de hierro. El cruce del páramo de Pisba fue uno de los momentos más duros. Las tropas tuvieron que pasar por condiciones extremas, sin abrigo ni comida suficiente, pero esta ruta poco vigilada les permitió sorprender al enemigo. Después de la independencia, el país comenzó a mejorar sus caminos. Muchos eran restos de la colonia, por lo que estaban en muy mal estado, así que se intentó reconstruir y ampliar la red vial. El protagonista del siglo XIX era realmente el río Magdalena, la gran autopista fluvial del país. Por ahí se movían personas, tabaco y mercancía desde el interior hasta la costa. Para conectar Cartagena con el Magdalena se usó el canal del dique. Aunque este se construyó dentro de la época colonial, su importancia se mantuvo durante el siglo XIX, ya que fue una vía vital para el comercio. Cada puente y cada barco acercaban más a una nación en construcción. Eso es del siglo XX. Colombia vivió una revolución en el transporte. El tren se convirtió en el rey de la logística. Pasamos de tener solo 236 kilómetros de vía en 1885 a tener 3.400 en los años 60. Por ejemplo, el ferrocarril de Antioquia conectó a Medellín con Puerto Berrío en el Magdalena. Y el resultado fue de pasar 20 días que eran necesarios para mover mercancía a solo uno. Esta fue una locura para aquella época. Mientras que en el suroccidente, el ferrocarril del Pacífico conectó a Buenaventura con Cali. Esto fue clave para poder exportar productos agrícolas, como el café, el banano y el azúcar. También tenemos el ferrocarril de Caldas, que llevaba café desde el eje cafetero hasta Armenia, donde este se unía con la red nacional, que era una red estratégica total. Pero no todo eran trenes. El río Magdalena seguía siendo nuestra gran autopista acuática. Con la llegada de los barcos a vapor, el comercio se volvió mucho más eficiente y más rápido. El tren y el río se complementaban, era como un gran combo logístico para llevar productos desde el corazón de un país hacia los puertos del Caribe. Lo que ven atrás mío no es solo una torre antigua, es una de las obras más impresionantes en la logística colombiana en el siglo XX, el cable aéreo Mariquita-Manizales, y fue el más largo del mundo en su época. Este sistema se construyó debido a que el terreno montañoso hacía extremadamente difícil traer un tren hasta acá.
¿Cuál fue la solución? Un cable aéreo de más de 72 kilómetros cruzando por 300 torres entre las ciudades de Tolima, Arequipa y Manizales. Gracias a este cable, el café del eje cafetero podría salir en cuestión de 10 horas, cuando antes se demoraba hasta 10 días. El impacto fue enorme, se redujeron costos, se aceleró el comercio y la región prosperó. Este sistema fue tan exitoso que impulsó a otros cables en Colombia como lo fue el de Manizales Aranzazu y el de Punta Ocaña. Aquí literalmente la logística volaba sobre las montañas. El cable aéreo funcionó hasta 1967, cuando fue reemplazado por las carreteras. Pero estar aquí, justo donde cruzaban las góndolas cargadas de café, nos recuerda que la innovación logística no es algo nuevo. Colombia lleva años sorteando montañas con ingenio. Miren esto, estos rieles alguna vez fueron símbolo de progreso, pero a partir de los años 50 el sistema ferroviario colombiano comenzó a perder fuerza. En 1954 se creó Ferrocarriles Nacionales de Colombia, con la idea de mejorar y unificar la red ferroviaria del país, pero esto no salió como esperaba. El sistema era lento, costoso y mal mantenido, y con muchos más empleados de lo que podía sostener. Entre los años 70 y 80, las pérdidas eran tan grandes que en 1988 liquidaron FCN y nació Ferrovías, para intentar rescatar algo de lo que aún quedaba. Mientras los trenes se quedaban atrás, el país empezó a mirar hacia otro lado, hacia las carreteras. Entre 1950 y 1990 se invirtió fuertemente en construir y mejorar vías para conectar regiones que estaban aisladas y facilitar el transporte de mercancías. Gracias a esto, Colombia consolidó una red vial mucho más práctica para el comercio. A finales del siglo XX, el transporte por carretera dominaba totalmente, más flexible, más rápido y mucho más económico. El tren no desapareció por completo, solo perdió protagonismo, porque las carreteras tomaron la delantera y con ellas una nueva etapa para la logística en Colombia. Con la llegada de los años 90, Colombia abrió las puertas a todo el mundo. Con la apertura económica, cambió las reglas del comercio y también la movilidad de todo el país. Se redujeron aranceles, se flexibilizaron leyes y llegaron nuevas empresas extranjeras. Colombia definitivamente empezó a jugar en las grandes ligas del comercio global. Pero abrirse al mundo no bastaba, había que moverse más rápido y con mejor infraestructura. Y eso implicó modernizar todo, desde las carreteras hasta los puertos. Los aeropuertos también se transformaron, se ampliaron pistas, se modernizaron terminales y se aumentaron las rutas nacionales e internacionales. El país empezó a volar más alto. Sin embargo, los puertos no se quedaron atrás, se invirtió en más tecnología y en grúas más modernas y con más capacidad. La logística se volvió más eficiente y esto trajo consigo mayor competitividad. La apertura no solamente fue económica, también fue logística. Sin todas estas transformaciones, Colombia no habría podido insertarse a la economía global, ni mucho menos aprovechar el auge del comercio internacional. Estas reformas sentaron las bases del país como hoy en día las conocemos, un país más conectado, más dinámico y con la logística como pieza clave de su desarrollo. Pero aún falta una revolución más, la tecnología, porque en la logística innovar es avanzar. Entre 2010 y 2025, Colombia dio un salto gigantesco en infraestructura. Con el programa Vías 4G se modernizaron más de 8.000 kilómetros de carreteras. El objetivo era conectar mejor al país y hacerlo más competitivo. Más de 60 concesiones viales, 1.300 kilómetros en doble calzada y 160 túneles, con una inversión de 37 billones de pesos. ¿Cuál era la mejor parte? Que las empresas no cobraban hasta que estuvieran completadas las obras. Pero no solo se pavimentaron caminos, también se digitalizó la logística con tecnologías como TMS y blockchain. Pasaron a ser parte de las empresas. Empresas como Skydropex han automatizado procesos logísticos, conectando múltiples transportadoras y plataformas, todo más rápido, más eficiente y con mejor experiencia para los clientes. El comercio electrónico creció como nunca antes, especialmente durante pandemia. Merkeo, por ejemplo, eliminó intermediarios y controla todo su proceso logístico, desde el almacén hasta la puerta de tu casa. Y Mercado Libre no se queda atrás, con centros logísticos más grandes, con más tecnología y entregas rápidas. La logística en Colombia ya no es solo de camiones, sino con software, datos y estrategias. Todo esto respaldado por políticas públicas como la del COMPES 3982, que busca reducir los costos del PIB para el 2030 con un porcentaje del 9.5. En Colombia, la logística ha sido reflejo en su historia, fragmentada, resiliente y cambiante. Pasamos de caminos de herrería a trenes y luego lo apostamos todo por unas carreteras doble calzada que unían al país, mientras que los trenes quedaban en el olvido. La apertura económica de los años 90 nos obligó a mirar hacia afuera y modernizar por dentro. Carreteras, puertos, aeropuertos y tecnología.
Hoy, con programas como las vías 4G, la digitalización, el comercio electrónico y políticas como el COMPES 3982, Colombia ya no solo transporta productos, gestiona información, optimiza rutas y apuesta por una logística intermodal, conectada y competitiva. La logística nacional ha evolucionado de una forma fragmentada pero constante. Cada etapa ha dejado sus retos y sus aprendizajes. Nos queda claro que la logística no es un tema técnico aislado, es parte de la transformación económica, social y territorial del país. Comprender su historia es comprender cómo Colombia se mueve, se crece y hacia dónde puede llegar. La logística es mucho más que transporte, es infraestructura, política, tecnología y visión de futuro. Y su evolución es el reflejo del camino que recorre Colombia.